Bien, la siguiente clase lo que vamos a ver es salud docente, ¿sí? Entonces, nuevamente, a propósito de lo que vimos en la clase anterior, que tenía que ver con cómo la estructura educacional producía un tipo de ser humano. Hoy nos vamos a centrar un poco cómo esa estructura que tenemos hoy produce un estado de salud, una preponderancia hacia la salud que tiene características muy particulares, pero para eso, si bien se acuerdan, en la lámina anterior dijimos que durante los años 80 existieron a nivel mundial una serie de regulaciones a nivel mundial de las lógicas de trabajo. Entonces vamos a empezar introduciendo ahí para luego ir dar paso a mostrar datos duros respecto de la salud de los docentes en el país. Entonces, para introducir la reflexión, ¿no es cierto que teníamos el tema de, yo les comentaba la historia del movimiento docente y las transformaciones en los años 80 a las lógicas de trabajo, en donde lo que se empieza a tensionar, o sea, por un lado hay una lógica que está, pero que hay otra que empieza a aparecer, entonces empiezan a funcionar ambas y ahí tenemos que tener claridad de qué es lo que ocurre entre las nociones de oficio docente, o sea, cómo entiendo mi práctica pedagógica, y empieza a aparecer la noción de profesionalización docente, o sea, que para poder ser docente no basta solo conformarse con pedagogos, sino que tienen que existir ciertas regulaciones en torno a entender que el trabajo de los docentes se inserta en una lógica productiva, ¿sí? Entonces, entender por qué o cómo el docente empieza a insertarse en esta lógica productiva, hay que entender un poco de cómo funcionan las lógicas de producción a nivel mundial para entender el trabajo general. Después vamos a ver el trabajo de los docentes. Pero en términos generales vamos a tener el Fordismo, ¿sí? El creador de Ford, que lo que inventa es la cadena de montaje, ¿sí? En esa cadena de montaje, lo que uno, si se dan cuenta en la lámina, lo que uno va viendo es que hay partes en este caso de este robot, que se van colocando de a poco, ¿sí? Y para eso, bueno, en el GIF aparece que no hay personas, ¿sí? Pero en la lógica del Fordismo sí habían personas dedicadas específicamente a colocar una parte de los autos en este sentido. Y al colocar una parte era solo esa su función. Entonces tenemos un traspaso de una lógica artesanal en donde el sujeto hace en su completitud un objeto, ¿sí? En cambio acá, a través de la lógica de la cinta de montaje, se produce masa. Entonces el objetivo del Fordismo tenía que ver con cómo poder producir mayoritariamente, ¿sí? Por otra parte, cuando hablamos del Fordismo, el Toyotismo, lo que viene a realizar es a sofisticar las lógicas de trabajo en la producción. Entonces, el toyotismo lo que viene a hacer es a reemplazar el Fordismo en los años 70, ¿sí? Y lo que viene a proponer a modo de reemplazo tiene que ver con cómo reducir finalmente en la cadena de producción las demoras y cómo hacer ajustes en términos de la producción del trabajo. Entonces antes tú te encontrabas con un trabajador que colocaba cada una de las piezas. Entonces ahora lo que nos dicen, bueno, es cómo podemos generar ese trabajo de tal manera que permita acelerar la producción, ¿sí? Pero que también dé flexibilidad. En esa lógica, ¿sí? La forma en cómo nosotros vamos entendiendo las lógicas de producción, ¿sí? Estas producciones a larga escala, se empieza a transformar y a elaborar una lógica de management, de formas de llevar las empresas,
¿sí? Entonces, esta lógica que está caracterizada por el mundo de la producción, que tiene que ver con controlar los tiempos de ejecución, con rendir cuentas sobre lo que se realiza, ¿sí? Esa lógica empresarial se traslada en los años 80 al mundo de lo público en Chile, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el New Public Management, o sea, como la nueva forma de agenciamiento público, una forma de entender el funcionamiento del Estado como si fuesen las empresas, ¿sí? Hacer funcionar el Estado como tal cual como funcionan las empresas. Esa lógica, ¿qué es lo que tiene además? ¿Por qué se caracteriza, y sobre todo en el campo de la educación? Se caracteriza por la estandarización, ¿sí?, de sus procesos, entonces todos hacemos lo mismo, y por tanto lo que empezamos a hacer también es la rendición de cuentas, ¿sí? Empezamos a rendir cuentas respecto de los procesos que realizamos, del uso de los recursos, de todos los procedimientos. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando las alcaldías las alcaldías principalmente, o los servicios de salud, o los servicios comunitarios, una vez al año hacen un acto que tiene que ver como con dar cuenta a la ciudadanía respecto de lo que se hace. Bueno, desde ahí proviene esa lógica, ¿sí? En el campo de la educación, si nosotros empezábamos a aplicar el New Public Management, eso nos iba a asegurar la calidad de la educación, ¿sí? Eran procedimientos que nos iban a asegurar que lo que nosotros enseñásemos a nuestros niños y nuestras niñas nos iba a asegurar una calidad de educación, y por tanto estos seres humanos eran más proclives de llegar al éxito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del trabajo docente, lo que vamos a entender es que hay una distancia muy grande entre el trabajo prescrito, o sea, lo que a mí me dicen, ¿sí?, que tengo que hacer, o lo que yo entiendo que tengo que hacer por temas como estipulados, y por otra parte, el trabajo real, o sea, el trabajo que yo efectivamente logro hacer, ¿sí? Lo que se ha visto en los estudios de trabajo docente a nivel en Chile, tanto en Chile como a nivel mundial, y eso lo compartimos con los otros tipos de trabajos, es que esta brecha entre el trabajo prescrito y real es muchas veces inalcanzable. Entonces tenemos un autor que se llama Christopher Dejours, que es francés, que es quien ha elaborado principalmente este planteamiento. Lo que nos dice es que los trabajadores, para poder alcanzar la brecha sobre el trabajo prescrito, lo que se realiza es hacer trampa, ¿sí? Hacer trampa en el trabajo docente como tema idiosincrático es que los profesores tienen una tradición de trabajo colectivo, de compartir material, en este caso, por ejemplo, las planificaciones, de compartir sus planificaciones, de compartir sus evaluaciones, ¿sí? Eso, desde la lógica del trabajo de producción, que es un trabajo mucho más individualizado en las lógicas de producción del trabajo docente, es hacer trampa, ¿sí? Porque si uno, en función de lo que vimos en la clase pasada, el trabajo de los docentes está pensado para que se realice de forma individual, o sea, es la relación que tiene el profesor con su curso, con su material, con sus apoderados, ¿sí? Es como si el docente estuviese solo. Sin embargo, como les decía recién, existe una cultura, ¿sí? Existe una cultura en el trabajo docente que es colaborativa. Entonces, desde ahí ahí es donde se producen las contradicciones en nuestro sistema educativo. Y esa contradicción es lo que, por una parte, es una de las tantas causas que produce sufrimiento en el trabajo, ¿sí? Entonces, cuando pasamos a entender, bueno, cuáles son estas lógicas de bienestar y de salud laboral, vamos a entender que la literatura la ha dividido al menos en 3 grandes grupos. Uno que tiene que ver con la salud física, 2 con la salud mental
y 3 con estas lógicas de malestar psicológico, ¿sí? Cuando hablamos de la salud física tiene que ver con las TME, que son los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Las disfonías y las disfonías, ¿sí? Respecto de la salud mental vamos a tener que ver con trastornos ansiosos y con cuadros depresivos. Y cuando hablamos del malestar psicológico, está por una parte que ver el estrés laboral y el burnout, como el agotamiento emocional. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas, ¿sí? Algunas es más extenso que otras, porque sobre todo que tienen que ver un poco más con los aportes que ha hecho la psicología al respecto, ¿sí? Y de ahí vamos a ir entendiendo cuáles son las consecuencias que tiene el sistema, la estructura del sistema que veíamos en el video anterior, con la producción de un malestar psicológico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de salud física, lo que vamos a encontrar es que hay muchos riesgos cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos y enfermedades bronquiales. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que donde hay mayor preponderancia de enfermedades, suele pasar que a los profesores les da bronquitis, ¿sí? Hay un tema con el uso de la voz y por una relación entre el uso de la voz y el desgaste de la garganta. Entonces no es menor que nuestros profesores tengan bronquitis, disfonía, ¿sí? Y por otra parte, cuando hablamos de los trastornos musculoesqueléticos, vamos a encontrar la tendinitis como una enfermedad. ¿Qué se produce? Son enfermedades propias del ejercicio de la profesión, ¿sí? O sea, el estar escribiendo en la pizarra, el estar escribiendo constantemente en el libro de clase, la corrección de pruebas, guías, ¿sí? Va produciendo un desgaste en nuestros tendones. Se observan diferencias significativas por sexo. Las mujeres tienden a enfermarse más que los hombres y en los tramos etarios los menores de 30 años muestran más bajos puntajes, esos son los que menos se enferman. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nuestra edad avanza, ¿sí? Se va produciendo un mayor desgaste de nuestro cuerpo y por tanto es más probable que aparezcan este tipo de enfermedades. De hecho, lo que aparece en uno de los estudios de hace unos años atrás respecto al análisis de las licencias médicas en Chile es que en el caso de los docentes se presentan en momentos específicos que tienen que ver justo con los pics del semestre. Por ejemplo, los profesores suelen presentar mayores licencias médicas en los meses de mayo y octubre, ¿sí? Entonces ahí es cuando está el pic del semestre de mayor productividad. Cuando referimos a salud mental, lo que vamos a encontrar son episodios de depresión mayor. Aquí esta situación es preocupante. Si bien el estudio, los datos que yo les estoy mostrando, reflejan una toma de datos del año entre el año 2009 y 2012, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo es que estos datos es altamente probable que hayan ido en aumento, ¿sí? Porque las condiciones de trabajo en los docentes no han tenido mayores modificaciones respecto de su complejidad, ¿sí? Y para eso también nos servía ver cómo era posible que los docentes se organizaran, porque a través de su organización colectiva es posible que ellos luchen, ¿sí? Por mejores condiciones laborales. Entonces, respecto del estado de la salud mental, lo que vamos a hablar es que cuando hablamos de la depresión mayor, las tasas nacionales nos dicen que aproximadamente de los 17 millones de habitantes que somos, el 11% de esos habitantes sufre de depresión, ¿sí? Y en el caso de los docentes podemos decir que del total de los docentes, ¿sí? Vamos a tener un 22 o un 33% de los docentes que sufre depresión. Trastornos severos de ansiedad, ¿sí? Los trastornos de ansiedad tienen que ver con una capacidad, o sea, no con una capacidad, pero con un estado generalizado de ansiedad, ¿sí? En donde me cuesta controlar mis rutinas, donde me cuesta controlar la alimentación, donde tengo problemas del sueño y un montón de otras cosas. Entonces cuando hablamos de los trastornos severos de ansiedad, lo que nos dice la investigación es que vamos desde estos estados de ansiedad generalizada hasta crisis de pánico. La tasa nacional dice que es un 14%. En el caso de los docentes del campo docente, estamos en
casi el doble, o sea, un 28%. Y aún así falta más investigación que aborde este tema. Cuando hablamos del malestar psicológico, bueno, ¿qué es el malestar psicológico? Tiene que ver con una molestia que no necesariamente se sabe traducir en palabras respecto de lo que molesta. Y muchas veces es el cuerpo quien nos avisa que es ese malestar, ¿sí? Lo que nos ha dicho la evidencia científica es que una de las posibles causas que produce el malestar psicológico tiene que ver por estar constantemente funcionando bajo lógicas de estrés, ¿sí? O sea, con esta constante sensación de tener que estar estresado, ¿sí? Entonces, bueno, nos podemos preguntar qué es el estrés. El estrés es descrito como una reacción adaptativa natural del organismo para enfrentar situaciones amenazantes, la cual se presentaría con excesiva frecuencia y o intensidad en el mundo del trabajo moderno. Lo que nos dice ahí es que el trabajo de los docentes es un trabajo que nos requiere mucha intensidad del uso de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que es, cuando se explicaban los primeros estudios sobre el estrés, lo que se veía es que nosotros tenemos la capacidad de poder responder, por eso habla de una reacción adaptativa natural del organismo respecto a situaciones amenazantes. Entonces el ejemplo que salía tradicionalmente era que si tú te encontrabas con un león, ¿sí?, como en las antiguas comunidades, tú tenías la opción de ir a atacar y cazar al león o arrancar, ¿sí? Esa sensación, esa reacción adaptativa primitiva, ¿sí?, es la que nos permite tomar decisiones en el trabajo. El tema es que nuestro cuerpo no está preparado para estar constantemente en esa situación de estrés. Entonces, cuando estamos constantemente en la situación de estrés, se empieza a producir un malestar y un desgaste a nivel psicológico y físico. Esta reacción adaptativa es de carácter involuntario y en general se han descrito cambios a nivel afectivo, cognitivo y fisiológico en el sistema endocrino y el sistema circulatorio principalmente. Es un poco lo que yo les decía, ¿no? El malestar psicológico aparece desde el cuerpo y después logramos verbalizarlo, ¿sí? No es que uno pueda decir, oh, estoy estresado antes de o iniciando el estrés, ¿no? Sino que pasa un buen rato hasta que uno se da cuenta, por ejemplo, que tiene el cuello tenso, que le duele la cabeza, que nos está costando dormir. ¿Se entiende? El cuerpo avisa antes que la mente. Cuando hablamos del síndrome del burnout, de estar quemado o consumido en su traducción al español, lo que nos dice es que es un síndrome que tiene un conjunto de síntomas y que tiene que ver con la sensación de, o la imposibilidad más bien, de poder conectarse en el trato con otros. El síndrome de burnout se ha estudiado principalmente en profesionales que tienen relación directa con personas. Entonces es una posible enfermedad que nos da a los profesores, al personal de salud, ¿sí?, a las personas que trabajan en servicio público, por ejemplo, atendiendo personas. Entonces lo que vamos a ver en los primeros estudios sobre el burnout, lo que nos iban diciendo es que se daba de manera muy individual, pero los estudios más avanzados y sobre todo los estudios realizados en Chile por parte de Horacio Folladori, ¿sí?, que también lo pueden buscar, chileno, trabaja en la Universidad de Chile, que el síndrome de burnout o la posibilidad de quemarse en el trabajo pasaría también porque tenemos condiciones institucionales que van quemando a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entender como esta caracterización o qué es lo que nos ocurre cuando tenemos burnout, ¿sí? No es una enfermedad en sí misma, sino que es un tipo de respuesta que se define operacionalmente como el resultado de 3 componentes, ¿sí? El primero es el agotamiento emocional, esta sensación de estar emocionalmente sobrepasado y de haber agotado todos sus recursos emocionales. Segundo, tiene que ver con la realización personal, o sea, esta sensación de logros o competencias en el trabajo.
Esto empieza a desaparecer, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con la despersonalización, o sea, el endurecimiento emocional, que refiere a la sensación de una respuesta que sea insensible y distante a los receptores del servicio. Las investigaciones en Chile y el mundo destacan como un elemento más relevante el agotamiento emocional. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es que un ejemplo clásico de poder ver en nuestro sistema a una persona que está con burnout es cuando nosotros vamos a los hospitales públicos, ¿sí? Y vemos, y uno puede llegar como con una herida muy grande, e independiente de la gravedad, la persona del mesón nos dice, saque un número y vaya a sentarse, ¿sí? O sea, yo puedo llegar a la urgencia con un brazo roto, o pueden llegar mujeres que están a punto de parir y empiezan a parir o se empiezan a morir en la sala de urgencias, ¿sí? Y esta persona que atiende nos dice, bueno, saque el número y vaya a sentarse y espere, ¿sí? No es que la persona sea mala, ¿sí? Sino que el contexto institucional, por ejemplo, en el caso médico, como la falta de camas, las faltas de recursos e insumos para poder trabajar y hacer que la atención sea más expedita, produce que esa persona tenga que generar un diálogo que lo que va haciendo es produciendo este agotamiento emocional, o sea, me quedo sin recursos para abordar la situación. Y empieza a aparecer esto del endurecimiento emocional, ¿sí? O sea, me vuelvo insensible a la reacción que tenga la otra persona. Bueno, entonces aquí empezamos a mirar datos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de malestar psicológico y burnout, lo que vamos a ver es que las mujeres presentan una tendencia significativa a tener mayores niveles de agotamiento emocional. Aproximadamente es el 30% y el 22% en hombres. Se observan además diferencias significativas para ver por tramo etario, dependencia o modalidad. Entonces, vamos a ver que el 26,6% presenta altos niveles, ¿sí?, de agotamiento emocional. Cuando hablamos del malestar psicológico, este distanciamiento emocional, lo que vemos es que los hombres presentan una tendencia significativa a mantener esta distancia, ¿sí? Y ahí vemos el 23,9% en comparación a los hombres mayores, ¿sí?, a diferencia de los hombres más jóvenes. Entonces, ¿quiénes o cuánto es el porcentaje de docentes en general que presenta una distancia emocional en niveles altos? Vamos a encontrar que es un 20,1%. Cuando hablamos de esta sensación de falta de logro, ¿no?, y que es como el tercer indicador del burnout, vamos a encontrar que un 28,6% de la población docente arroja un nivel alto de la sensación de falta de logro, ¿sí? Los estudios que analizan en la actualidad las condiciones de la implementación de las políticas públicas en educación van a ver que cada vez es más fuerte esta sensación de falta de logro. Y la falta de logro se vincula con esta sensación, con esta tensión que yo les mostraba al principio, esta brecha grande entre el trabajo prescrito y el trabajo real. Entonces, antecedentes generales sobre las investigaciones en salud ocupacional en Chile. Cuando hablamos de las condiciones del trabajo docente, que es uno de los elementos que retomamos de las primeras láminas, vamos a ver que existen intensas relaciones entre el bienestar y las condiciones que tienen nuestros trabajos. De ahí es que vale la pena, chiquillos y chiquillas, ser parte de organizaciones docentes, porque las organizaciones docentes nos protegen, nos permiten conversar, dialogar, discutir, ¿sí?, elaborar propuestas en torno a nuestras condiciones de trabajo, ¿sí?, pero también nos protege de lo que nosotros sentimos en el trabajo, ¿sí? Entonces hablamos por una parte de las condiciones materiales y por otra parte de las condiciones psicosociales. Cuando nos referimos a las condiciones materiales vamos a hablar de empleo y precariedad, ¿sí?, que tiene que ver con nuestra remuneración, nuestra estabilidad laboral, si yo tengo otro tipo de trabajo o si estoy sindicalizado,
¿sí? Nos vamos a encontrar que en la literatura actual y en las condiciones los datos que manejan las distintas organizaciones docentes, es que progresivamente desde los años 90 se ha intentado restaurar sueldos que sean mayormente dignos para los docentes. Aún así, tenemos establecimientos que generan muy malos sueldos para nuestros profesores. La estabilidad laboral es un elemento que genera mucha precariedad en el mundo docente porque suelen hacerse contratos por un año, ¿sí? Entonces la movilidad de docentes entre escuelas es muy amplia. Tenemos escuelas que tienen, para no pagar imposiciones a largo plazo, lo que hacen es que todos los años despiden a su planta docente. O las vuelven a contratar el año siguiente o contratan a profesores nuevos. Y eso efectivamente también genera condiciones de perjuicio en la calidad de la educación. Porque si algo hemos visto es que el vínculo entre el docente y sus estudiantes favorece procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando cortamos ese vínculo, es difícil generar garantías de poder sostener aprendizajes de calidad, ¿sí? Por otra parte, la sindicalización se mantiene como un elemento relevante en el sentido de que muchas de las escuelas particulares subvencionadas generan sindicatos, pero estos sindicatos, las personas que son parte de sindicatos suelen ser perseguidas y castigadas, entonces los sindicatos no suelen, las estadísticas dicen que los sindicatos no suelen durar más de 2 años en Chile, ¿sí? Como tenemos estas condiciones de bajos sueldos y de mucha inestabilidad laboral, lo que suele ocurrir es que hay muchos profesores y profesoras que tienen trabajos alternativos a estar en aula, ¿sí? No solo como que trabajo en más de un colegio para complementar mi jornada, sino que además se ha encontrado evidencia de profesores y profesoras que trabajan en el mundo del retail los fines de semana para poder generar la cantidad de dinero que te sirva para vivir, ¿sí? También otra condición tiene que ver con cómo se estructura nuestra jornada, ¿sí? Las horas trabajadas históricamente en casa versus el porcentaje de las horas lectivas, o sea, la cantidad de horas que yo estoy dentro del aula versus la cantidad de horas que yo tengo de descanso, ¿sí? Aquí el ejemplo más cercano que tenemos es porque el Colegio de Profesores apoyaba también el año pasado la movilización por las 40 horas, ¿sí? O sea, poder estructurar más o menos el tema de las 8 horas en el trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estar con la familia, ¿sí? Aquí, en el año 2014 y 2015, lo que se empieza a pelear fuertemente tiene que ver con la cantidad de horas que yo estoy en aula. Vamos a ver en unas láminas anteriores que a propósito del estudio que hizo la OCDE en el año 2004 en Chile, se refleja con datos comparativos que la cantidad de horas que están los profesores y profesoras chilenos al interior de aula es realmente excesivo. Tercero, cuando hablamos de las exigencias ergonómicas, tiene que ver con cómo yo estructuro el inmobiliario que tiene la sala o el lugar en donde yo trabajo para que eso no me produzca trastornos musculares, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas exigencias ergonómicas a las que los docentes están expuestos? A una postura incómoda, a estar constantemente de pie, a forzar la voz, al ruido, a la iluminación y a la temperatura. Porque lo que hemos ido viendo y lo que se ha ido reclamando en los últimos años es que las condiciones de infraestructura que tienen muchas de nuestras escuelas públicas, y aquí yo me voy a centrar normalmente la exposición de la clase en torno a la infraestructura que tienen nuestras escuelas públicas, ¿sí? Tiene que ver con que son malas. Por ejemplo, en Maipú el año antepasado salió la noticia que una de las escuelas tenía el alcantarillado lleno y que el alcantarillado reventó dentro de la escuela. Eso significa que esa escuela se llenó de caca, así de crudo. Tenemos además en Maipú una gran cantidad de escuelas que tienen plaga de palomas y las palomas
con las heces que producen son tóxicas, altamente tóxicas para los pulmones de los seres humanos, ¿sí? Cuando tenemos también escuelas en todo el país que tienen problemas de iluminación o de temperatura, y ahí vamos a hablar de la calefacción en invierno y de la frescura o como generamos temperaturas más frescas en el verano, ¿sí? Eso está directamente relacionado con la capacidad que podemos tener para poder concentrarnos, ¿sí? Hay estudios tradicionales en el área de las ciencias sociales que dicen que nuestros estudiantes, cuando tienen una mala iluminación, es más probable que tengan malos resultados en sus procesos académicos, al igual que la temperatura. O sea, si un niño y una niña pasa frío o pasa excesivo calor, ¿sí?, va a estar preocupado del frío y del calor que tiene, pero no del aprendizaje que tiene, no de los contenidos que tiene que aprender, ¿sí? Cuarto, la disponibilidad o pertinencia del material pedagógico. Como nuestro sistema educativo, y es ahí donde entender un poco de nuestra historia y de cómo se han estructurado nuestras condiciones en nuestro sistema educativo, se vincula con las condiciones materiales con las que permite trabajar en los docentes, ¿sí?, es que ha sido una lucha constante por parte de las organizaciones docentes que se garantice el material pedagógico, ¿sí?, que lamentablemente muchas de nuestras escuelas tampoco los terminan ocupando porque nuestros niños y nuestras niñas de condiciones más bajas ya no tienen la cultura del cuidado. Entonces se mandan a hacer libros escolares que se van a dejar al ministerio y que nuestros niños y nuestras niñas en las primeras semanas o en el primer mes los rompen, ¿sí? Entonces las capacidades, o sea, el profesor ha luchado por años para poder tener ese material pedagógico, pero además nos encontramos que a propósito de los avances tecnológicos, muchas de nuestras escuelas no cuentan con data show, no necesariamente tienen sala de audiovisuales o los laboratorios de computación nunca están completamente buenos, ¿sí? Entonces, poder generar una clase más diversificada que permita la enseñanza y aprendizaje de distintas maneras para nuestros niños y nuestras niñas se vuelve complejo porque no necesariamente tenemos acceso al material pedagógico. Y producir material en términos más tangibles, así como la cartulina, el papelito, ¿sí?, eso ocupa mucho tiempo. Y ya veíamos en el punto 2 que nuestros profesores tienen poco tiempo para planificar sus clases, ¿sí?, porque están gran parte de las horas en aula, ¿sí? Y por último, que tiene que ver nuevamente con la infraestructura, y es que se ha solicitado enérgicamente en los últimos años que se mejore la infraestructura de los colegios. Y así ha sido de manera progresiva, entonces vamos encontrando establecimientos que los han ido haciendo de nuevo. O, por ejemplo, a propósito del último, no es el último, pero del gran terremoto del año 2010, en donde muchas escuelas se vieron perjudicadas, lo que se hizo fue hacer escuelas de nuevo, ¿sí? Esa realidad no pasa en todo Chile. Tenemos escuelas y sobre todo, como funcionamos con lógicas centralizadas, es que en la medida en que nos vamos distanciando de la región metropolitana, las infraestructuras de nuestras escuelas dejan mucho que desear. Y es un poco la situación que tienen las escuelas rurales en nuestro país. Entonces, jornada laboral. En promedio, ¿sí?, a los profesores y profesoras los contratan 33 horas. De esas 33 horas, la cantidad que están directamente en aula es un 29,14 horas. Eso, si lo vemos en porcentaje, tiene que ver con que el 86% de las horas que a ti te contratan para estar en el trabajo, tú estás dentro del aula, ¿sí? El promedio de horas semanales que los profesores dedican a hacer las tareas fuera del horario, ¿sí?, tiene que ver con 13 horas. Y aquí está un poco la lámina que yo les mencionaba hace un momento, ¿sí? O sea, si se fijan, Chile tiene un tiempo lectivo, o sea, dentro del aula, que tiene que ver con 864 horas al año, ¿sí? De un tiempo total en el que el que destina por su contrato de trabajo, que son 1.152, o sea,
a mí me contratan en el año para que yo esté 1152 horas en el aula, ¿sí? Y de esa cantidad de horas estoy 864 dentro del aula. La diferencia de esa cantidad de horas es la que yo destino para planificar mi clase, para tener consejos de profesores, para entrevistar a mis apoderados, para entrevistar a mis estudiantes, ¿sí? Entonces, lo que nos dice en términos de porcentaje es que el 75% del tiempo que a mí me contratan, yo estoy dentro del aula, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos dando cuenta que en algún momento se decía que mientras más uno esté en el aula, más los niños aprenden y más generamos procesos de calidad. La evidencia internacional nos dice que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces ahí eso nos permite ir desmantelando ciertos mitos y creencias irracionales que se instalan en el cuerpo docente a propósito de lógicas neoliberales que no tienen nada que ver con cómo funcionan efectivamente los procesos educativos, tanto en Chile como a nivel mundial. Entonces vamos a encontrar el caso que es el más dramático en términos comparativos con Chile, y vamos a mirar Japón, ¿sí? Que está al último de la tabla. Y lo que nos dice es que ellos están muchas más horas en la escuela que nosotros. Están 1940 horas. De esas 1940 horas, ellos están en aula 449 horas al año, ¿sí? Entonces el tiempo lectivo en términos de porcentaje es solo el 23%. El resto de las horas ellos lo ocupan para la reflexión pedagógica, para hacer las mismas cosas. Si en realidad la práctica pedagógica no varía tanto de un país a otro. Lo que tiene que ver es que efectivamente cuáles son esas condiciones que yo genero para poder estar en el aula, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la tabla es que en el año 2004 teníamos una gran proporción de nuestros docentes que estaba el 75% de su tiempo contratado en aula, ¿sí? Y lo que aparece a propósito de la movilización del año 2014 y 2015 es pelear justamente la cantidad de horas que se encuentran en aula. Porque esto es un porcentaje, ¿sí? O sea, es la media, pero nos vamos a encontrar en muchos establecimientos que la cantidad de horas que estaban en aula ascendía al 80% de sus horas o al 90% de sus horas. Entonces, el colegio de profesores lo que empezó a negociar fue a que nuestros profesores estuvieran un 60-40, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar algunas comunas que van más a la vanguardia con este tipo de cosas y que empiezan a generar las condiciones. No sé si ustedes alcanzan a recordar, o quizás estaban más chicos, pero hablábamos del 50-50. ¿Sí? O sea, estar 50 horas dentro del aula, pero también tener 50 horas para ejercicio como no lectivo, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos encontrando en la actualidad es que, por ejemplo, tenemos a la comuna de Santiago que tiene 60-40, o sea, 60 horas en aula y 40 horas para la planificación. En la comuna de Recoleta, si bien no me equivoco y lo ha logrado mantener en los últimos años, es el inverso, o sea, están 40 horas en aula y 60 para el trabajo no lectivo, ¿sí? Respecto de las exigencias ergonómicas, ¿sí? Hay altas exigencias ergonómicas. Estar de pie durante la jornada, el 86% de su tiempo ustedes van a estar de pie. Forzar la voz, el 76% de las veces ustedes fuerzan la voz. Estar en ambientes excesivamente ruidosos, un 51,2% de las veces. ¿Por qué? Y eso permite justificar y entender por qué nuestros profesores a veces quieren niños muebles, ¿sí? No tiene que ver con que nuestros profesores sean malos o malas, sino porque eso, o sea, si tenemos niños y niñas que están constantemente gritando y que tienen pocos hábitos para poder estar en un contexto de aprendizaje, nuestros profesores también se van quedando sin herramientas, entonces aparecen los elementos más brutos, que es comenzar a gritar, empezar a moverse, ¿sí? Que es un poco la forma en que nos han ido enseñando, ¿no? Traten de recordar ustedes alguna experiencia en donde algún profesor no les haya gritado y